Pues entonces, hay que entender algo. Cuando tú estás en la práctica de yoga, estás trabajando para purificar, tapas, los kleshas, reducirlos al menos, reducir tu ignorancia, reducir tu falta de claridad, es decir, trabajar con tu mente. Una vez que estás inhalando, la energía va a ir entrando a tu cuerpo y va a provocar una purificación de estas creencias, de estas ideas, de que como yo existo, tú tienes que hacer algo que yo quiero. Y si no lo haces, entonces te voy a castigar, te voy a regañar, te voy a dejar de hablar, te voy a tratar mal, generando sufrimiento para ti y para mí al mismo tiempo. Avidia significa que estás comprendiendo las cosas de una forma defectuosa, que no ves la realidad. Y si logramos entender esto y logramos reducir avidia, nuestra falta de claridad, entonces vamos a reducir inmediatamente la identificación. Esta identificación que tengo conmigo mismo, que le llamamos ego. Y una vez que el ego se reduce, porque no va a desaparecer, se reduce o al menos tienes la capacidad de observar este patrón de tu forma de ser, esta autoobservación, empiezas a conocer qué es lo que te da placer y tratas de retomar de nuevo el control y entender que el placer no está afuera, porque nosotros vivimos soñando que algo que está afuera nos va a salvar de este dolor que tenemos por dentro. Y efectivamente te puede salvar, pero todo lo que está afuera no está en tu control, tiene periodo de caducidad y no siempre funciona. El dolor que hay por dentro, esta incomodidad, es natural, pero de cierta forma a veces lo hacemos irracional. ¿Y por qué lo hacemos irracional? Por miedo. Porque en el pasado vivimos una experiencia que nos hizo tanto daño que creemos que eso va a volver a pasar y entonces preferimos ni siquiera pensar en eso. Cuando el pasado ya no existe más que en tu cabeza. Hoy la vida es otra historia. El abuso y el trauma es un tema muy delicado, pero ¿en dónde está? En tu cabeza. Ya no estás siendo abusado en este momento. En este momento estás en el presente. Y si en este momento presente tomas tu respiración y confías que lo que está pasando es perfecto y que tu interpretación de lo que está pasando probablemente está condicionada por el pasado y que de esa forma no estás vivo y sueltas tu interpretación, sueltas o al menos transformas tu interpretación en una que realmente funcione, entonces empiezas a alinearte. Miedo a la muerte, común. ¿Quién no tiene miedo a la muerte? Pero por eso es por lo que nosotros estamos sufriendo y sufriendo y sufriendo sin parar de sufrir. Te quiero invitar a que reflexiones. ¿Cuáles son tus apegos más negativos? A ver, apegos hay siempre. ¿Por qué? Porque tienes falta de claridad. Como tienes falta de claridad, tienes una identidad y tú crees que necesitas algo, pero no necesitas algo. Tú ya eres un ser pleno y dichoso, hablando espiritualmente hablando, pero como humano crees que necesitas algo. Entonces, como también eres un ser humano, vas a tener apegos. Apegos negativos son aquellos que te mueven de la misión de tu ser, de la misión de tu alma. Voy a hablar por mí. Mi intención es trascender en este mundo compartiendo las enseñanzas que me han dado los maestros y dejar un mundo mejor. ¿Ok? Yo sé que es muy idealista y muy utópico, pero ese es mi anhelo, darle al mundo herramientas que a mí me dieron, por supuesto, no es que las inventé yo, para que el mundo esté mejor. Quiero aportar a causas sociales. Entonces, cualquier apego que yo tenga que no me deje alinearme con esa intención es negativo. Si yo tengo un apego a esto, es un apego pero positivo.
El apego que me aleja de yo dar al mundo lo que yo puedo dar es un apego positivo. Entonces tú piensa cuáles son los apegos que te están alejando de cumplir tus metas espiritualmente hablando. ¿Se acuerdan que hemos siempre mencionado que como alma veniste al mundo a algo y tienes que entenderlo y saberlo perfectamente? ¿Cuál es este apego que me está alejando de conseguir ese algo que yo vine a vivir? ¿Por qué crees tú que te equivocaste? ¿Por qué crees tú que decidiste darle tu energía, tu poder a ese algo en lugar de seguir tus metas? Te distrajiste, se te hizo costumbre, pensaste que ibas bien, no importa, pero si te estás dando cuenta que te estás yendo lejos del objetivo de tu alma, tienes que cambiar la dirección. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las resistencias que más te hacen enojar? O sea, ¿por qué estás haciendo berrinche todo el día? ¿Por qué estás enojado todo el día? Ya sé que enojarse es humano, yo me enojo y todos los humanos nos enojamos y es bueno enojarse, sí, pero más allá de eso, detecta y observa con claridad qué hay detrás, qué está pasando, qué te está diciendo la vida, qué tienes tú que entender y que cambiar, porque no me digas que te gusta estar enojado. Estarás adicto a estar enojado. Te gusta la adrenalina, te gusta esa sentirte vivo por estar enojado. Pero no es saludable. Entonces, cuando tú logras entender cuáles son los eventos del pasado que condicionan a que tú te enojes cuando en el presente aparece algo, entonces puedes liberarte de este mal hábito y dejar de estar destruyendo tu vida y las relaciones más importantes de tu vida. Tienes que observar en dónde nació este conflicto. ¿Cuáles son estas personas que tienen el poder de hacerte enojar y por qué? Aunque el enojo es algo que se siente, igual que el miedo, detrás de eso hay una creencia y una historia que está detonando dentro de ti esta emoción. Y ahí es donde tenemos mucho trabajo. ¿Cuál es la razón que te condiciona a tener miedo, a enojarte o a pegarte? En el caso particular del miedo a la muerte, ¿qué es tu única certeza? ¿Qué es lo único que sabes? ¿Por qué creer que la muerte es mala? ¿Por qué creer que vas a morir de partida? Y esa es una de las grandes enseñanzas que tenemos en esta vida. Saber soltar el control, saber dejar ir. Y aquí, cuando hablamos de la muerte, muerte quiere decir llama. Cuando hablamos en yoga de las 8 ramas, Ashtanga Yoga, las 8 ramas, empezamos con la rama número 1 que se llaman los yamas. Llama quiere decir deadline, quiere decir yo ya sé que debo de dejar de hacer esto, porque si lo sigo haciendo, esto no va a ir bien. Entonces, en el concepto del sánscrito, Ashto quiere decir 8, Anga quiere decir ramas. Pueden ser 8 brazos, pueden ser 8 escaleras, pueden ser 8 niveles para llegar hacia la meditación, Samadhi, donde todo se ve con claridad y ya no está siendo condicionado a ver las cosas desde los lentes rosas. ¿Ok? Que en realidad ni siquiera tenemos unos lentes rosas. ¿Sabes qué lentes tenemos? Rojos. Porque nuestra mente ve la vida con violencia. Nuestra mente tiene un gran miedo. Y este gran miedo se manifiesta por medio de la violencia. Entonces, en las 8 ramas que las voy a mencionar, yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, empezamos con la número 1, que siempre en yoga tenemos que empezar por el primer paso, que son los yamas, o el número 1. Y el número 1 comienza por ahimsa, no violencia. No himsa, violencia.
Porque mientras uno continúe siendo una persona violenta, entonces el mundo va a seguir teniendo guerras. Patanjali dice, si tú quieres vivir en paz, y quieres vivir en paz porque quieres tener sabiduría, y quieres tener sabiduría porque la sabiduría te va a llevar al amor, entonces quieres paz, quieres amor, el amor es todo, todos queremos amor, pero el amor viene de la paz. El amor necesita tener crecimiento en la paz, no en el miedo. Entonces, para que en tu vida haya paz, tienes que dejar la violencia. No violencia. No la puedo dejar, yo lo sé. ¿Por qué no la puedes dejar? Porque está muy metida dentro de ti, porque está arraigada dentro de tus principios, dentro de tu educación, dentro de tu forma de pensar, de trabajar, de comer, de sentir. Estamos programados desde hace muchos años a que el comportamiento, la violencia es parte del ser humano. Y es muy triste y muy penoso darse cuenta que eso eres tú. Y observa la tele ahorita, observa la guerra que hay en el mundo, siempre han habido guerras. Y observa, deja tú la guerra en Ucrania, observa tus relaciones con tu familia. Sal a la calle, date cuenta, así es. Y entonces, una vez que tú te das cuenta, dices, yo voy a cortar con la violencia. Voy a empezar hoy a reducir mi violencia. Y Patanjali dice que tienes que no nada más reducir tu forma de ser, sino tu forma de pensar. Y tu forma de... lo puedes pensar a lo mejor, pero no lo dices. Pero también tienes que quitar ese pensamiento de violencia dentro de tu cabeza. ¿Y cómo le hago? Tienes que empezar a sembrar en tu cabeza semillas de amor y compasión. Porque ahorita lo que tú estás viendo son semillas que fueron sembradas en tu campo de violencia y que han crecido a un nivel impresionante. La segunda regla, digamos, por llamarlo de cierta forma, de los yamas, se llama Satyam. Y Satyam quiere decir que no quieras convencer a las demás personas, manipular a las demás personas, engañar a las demás personas para conseguir lo que tú quieres. Lo cual es muy difícil. Vamos, creo que es más difícil ser sincero y no engañar a las personas que no ser violento. Porque ¿sabes qué? Tú no te das cuenta cuando estás engañando. Engañas a la gente sin darte cuenta. O lo haces a propósito porque tú crees que engañar a la gente funciona. Entonces, esto es karma. Cuando tú engañas a alguien, le pintas el cuerno, llamémosle. Le dices a tu mamá que vas a ir a dormir a casa de Mari Carmen y te quedas a dormir con el novio que ella no quiere y te sale bien, dices, pues mira, mentir funciona, ¿para qué digo la verdad? Pero no es verdad, la mentira no funciona. Lo que pasa es que tu mamá cree en ti y tu mamá cree en ti porque tú hiciste cosas para que ella creyera en ti. El día que ella se dé cuenta que ya no puede creer en ti, ya no va a funcionar decir mentiras. Las mentiras no funcionan. Las mentiras te llevan a un estado de ansiedad, de preocupación, y así no puedes meditar. Entonces Patanjali propone, ¿tú quieres meditar? Sí, ok. Deja de pelear, deja de ser violento, deja de buscar la forma de atacar a las demás personas y deja de decir mentiras. Pero es difícil porque según tú no estás diciendo mentiras, pero en realidad si tú observas cómo hablas, te darás cuenta que sí estás diciendo mentiras, que estás exagerando, que no estás contando las cosas como son, ya sea consciente o inconscientemente. Y es un hábito. Decir la verdad es difícil porque en realidad la verdad no existe, existe tu verdad. Así que decir la verdad, yo me refiero a decir las cosas lo más apegado posible a la realidad, pero sin lastimar al otro, sin generar ahimsa, sin generar violencia. No mentir para agradar a los demás, que es muy común.
No manipular, no inventar cosas que no son ciertas. Recuerda que la percepción de cada quien es totalmente diferente, para bien o para mal. Cada uno de nosotros percibimos las cosas desde adentro. Y por lo tanto, todos tenemos una verdad diferente. Esto tiene que ver directamente con el pasado y con nuestros propios conceptos, con nuestras propias ideas de lo que es real. Porque todos sabemos que de repente pensábamos que algo era verdadero hasta que cambió. Luego sigue Asteya, que es el tercer llama. Asteya se trata de no robar. No robar o tal vez no tomar lo que no te han dado. Si tú ves un lápiz y lo tomas porque dices, mira, este lápiz no es de nadie, me lo llevo. Eso es robar. Aunque sea un lápiz, estás tomando algo que no te dieron y te lo llevas, te encuentras un peso tirado en la calle y te lo llevas, eso es robar porque nadie te lo dio. Robar no es solamente llegar con una pistola y decirle a la persona, yo a ti te voy a matar. No, para nada. Robar va más allá. Robar es que tú estás quitándole el tiempo a una persona deliberadamente. Robar es obviamente quitarle una idea a una persona. Obviamente robar con una pistola, eso definitivamente es robar. Pero sobre todo lo que pasa con robar es que parte de la idea de la carencia, de que a ti te hace falta algo que tiene alguien más y que tú no tienes la capacidad de gestarlo por ti mismo. Incluso robar se considera cuando te para la policía y le dices al poli, ay poli, perdóneme, es que mire, llevo prisa, ahí le doy 100 pesitos, ándele, déjeme ir. Eso es robar, eso es corrupción. Tu multa es de 2,000 pesos. Le estás robando al Estado 2,000 pesos. No, pero que el Estado se va a robar el dinero. Sí, también, eso es verdad. Y justo por eso tú quieres dejar de robar, porque es un hábito que tenemos ya en la humanidad de ser corruptos. En México, en Japón, en Rusia, en cualquier lugar del mundo donde hayan seres humanos, hay robo, hay mentiras, ya hay violencia. Si Patanjali desde el año 500 a.C. ya lo mencionaba, era porque ya existía y sigue existiendo y va a seguir existiendo a menos de que nosotros comencemos con los cambios. Por eso se llaman llamas, son deadlines. Hay que poner un límite a esto. Ahora sigue Brahmacharya. Brahmacharya es súper interesante, porque en realidad Brahmacharya quiere decir abstinencia sexual, ¿ok? Porque antiguamente los maestros de yoga lo que hacían era retirarse de la sociedad e irse a meditar. Se rapaban el pelo, se rapaban las cejas, no se querían ver guapos, no traían ropa, no tenían deseo, no tenían apego, no querían tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque se supone que cuando un hombre guarda la energía dentro, se vuelve poderoso. Con la mujer es distinto. La mujer puede tener orgasmos, puede tener eyaculaciones y no se vuelve menos poderosa. Pero la mujer es la mujer. La mujer es muy poderosa. El hombre se dice que debe de guardar su energía adentro. ¿Ok? Es una propuesta. No tienes que hacerlo. Yo no creo sinceramente que porque un hombre tenga una relación sexual se va a hacer menos poderoso, energéticamente hablando, pero sí pierde una cierta energía. Eso es innegable. Y entonces, muchas veces por estar teniendo el deseo de tener relaciones sexuales, te distraes. Te distraes. Dejas de enfocarte en tu práctica. Dejas de enfocarte en tu disciplina. ¿Ok? Ahora, quiero definir también Brahmacharya desde otro punto de vista, porque yo tengo relaciones sexuales, bueno, tengo varios meses que no tengo relaciones sexuales por otra razón, estoy practicando Brahmacharya, pero quisiera tener relaciones sexuales pronto. Brahmacharya, Brahma, quiere decir verdad, luz. Acharya quiere decir dirección. Entonces, Brahmacharya es cuál es la dirección hacia donde yo me estoy moviendo en búsqueda de la luz. ¿Cuál es aquella cosa que a mí me mueve
¿Cuál va a ser mi norte? ¿Cuál va a ser esa cosa que no quiero que cambie? Ustedes y yo hemos hablado de que todo lo que está pasando allá afuera, cuando tú lo buscas y sueñas de que al alcanzarlo vas a ser feliz, es una ilusión. Porque lo vas a alcanzar y vas a ser feliz, pero te vas a dar cuenta que por un ratito nada más. Porque eso va a cambiar y no te va a llenar al 100%. Llega un momento donde dices, yo quiero buscar algo que sea real, que no se acabe esta felicidad. ¿Cómo me voy a mover encontrando eso que realmente yo quiero y que me alimenta de una manera impresionante? En mi caso es el yoga, por ejemplo, ¿no? Es algo que me alimenta desde el día uno y siempre lo he encontrado. Y a veces pienso, ¿qué sería de ti si no tuvieras esta práctica, este amor por la práctica? Y Brahma, o Dios, o la verdad, es esto que no cambia, que finalmente soy yo. Entonces, Brahmacharya es enamorarte de lo que tú eres, de lo que tú piensas que te da felicidad y buscar eso. ¿Cuál es la referencia que tú estás buscando? Y esta referencia se siembra dentro de ti desde los primeros años de vida. ¿Hacia dónde te quisiste mover? Y hay gente que se mueve y se condiciona, se programa a ir en una dirección que finalmente funciona por cierto tiempo y luego ya deja de funcionar. Es decir, en estricto sentido, repito, Brahmacharya se trata de la total abstinencia sexual, mientras los monjes realizaban sus estudios. Cuando las personas logran casarse, la práctica se modifica para así respetar los acuerdos con tu pareja, ¿no? Yo me casé y al estar casado tenía relaciones sexuales porque estaba casado, pero solo con mi pareja. Solo con mi pareja. Si mi pareja de repente me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero tener relaciones sexuales con más personas. ¿Qué opinas? Le digo, uy, no, espérate, ¿cómo crees? Me dice, sí, yo quiero hacer eso. Y tú también puedes tener relaciones sexuales con más personas. Y yo acepto, entonces es distinto, porque los dos elegimos eso. Pero si yo tengo relaciones sexuales sin el consentimiento de mi pareja, eso es mentira. Eso es el segundo llama. También podría aplicarse, porque es una forma también de entenderlo, Brahmacharya, a la moderación de cualquier cosa, sustancia, comida, actividad que te distraiga de la práctica. Recuerda que la moderación es el mejor camino a la felicidad. Brahma significa luz o la verdad. Y Acharya es la referencia o dirección en la que tú vas a dirigir tus acciones. Tener referencias es muy importante porque te inspiran, te guían y recuerdan la dirección. Son como la brújula que te recuerdan hacia dónde vas. Es como tu GPS, es como tu Waze, ¿ok? ¿Hacia dónde voy? Porque me voy a distraer en el camino, que por aquí, que por allá, pero ya se me olvidó a dónde iba. Va pasando. Entonces tenemos que tener esta referencia. ¿Qué o quién te ha servido de referencia a lo largo de tu vida? Recuerda que las referencias no son siempre positivas o conscientes. Reflexiona un poco en esto. ¿Qué referencias heredaste de tus padres? ¿Qué creían en tu casa que tenías que hacer? El paradigma. No, en esta casa somos abogados o en esta casa somos comerciantes. Y no tenías otra opción. ¿La elegiste? No, fue impuesta. Tal vez la elegiste conscientemente y estás feliz también, puede ser. Recuerda que una referencia puede ser una persona, pero también puede ser un libro, una religión, una enseñanza o una experiencia de vida. Es lo que te ha marcado en tu vida. Brahmacharya, ¿hacia dónde voy? ¿Qué me marcó? ¿Qué me hizo creer que esto era importante? Y confía en eso. Puede ser que algunas referencias empezaron como positivas y luego se volvieron negativas, o viceversa, empiezan como negativas y luego se vuelven positivas. Este ejercicio toma mucho tiempo, requiere mucho silencio, requiere enfrentarse a la sombra, enfrentarse a observarse
a uno mismo con total sinceridad. Piensen, lo primero que les llegue, ¿quién ha sido 3 referencias positivas en tu vida? No importa que a lo mejor eran negativas. ¿Quién son 3 referencias positivas? Ya las tengo. Ahora, 3 referencias negativas. Y de repente, no sé si les pasa que esta referencia apareció en lo positivo y en lo negativo. La misma referencia. Porque pasa, que les digo, va cambiando. Es positivo y a veces es negativo, pero es una referencia y por ahí vas partiendo. Yo, por ejemplo, una de las referencias que más me han marcado en mi vida es mi madre, 100%. Y la otra referencia que me ha marcado en mi vida de una forma impresionante fue mi hermano. Mi hermano Sergio tiene 15 años más que yo, es mi hermano mayor y a la vez es como si fuera mi papá. Porque debido a que yo no tuve la suerte de crecer con mi padre, pues mi hermano fue como una referencia. Entonces mi hermano me ayudó a creer en mí, porque yo de niño tenía inseguridad, por llamarle de cierta forma, ¿no? No tenía un padre y no me sentía seguro, aceptado. Como que creía que necesitaba demostrar que yo valía para ser elegido. Ha sido una creencia muy fuerte. Y entonces mi hermano, de cierta manera, me ayudó a creer en mí, en mis sueños. Y al mismo tiempo, su mecanismo y su forma de ayudarme a creer en mí me reforzaba este sentimiento y esta sensación de no validación, de que yo necesitaba demostrar lo que valgo. Pero al mismo tiempo, al principio me daba esta sensación de seguridad, que era practicar, que era ganar un torneo, que era ser maestro de karate. Esto lo internalicé, lo guardé en mi campo por tanto tiempo, que poco a poco traté de hacer de mi vida una copia de la de él. Me desconecté de mí y me quise hacer una copia de Sergio Robles. Hasta que llegó un momento que entré en un poco de claridad y dije, yo no soy Sergio Robles, yo me llamo Jorge Espinosa y tengo un camino distinto al de mi hermano. Y me salgo del karate y me voy al yoga. Pero todos estos años de maestro de karate y de referencia del karate me formaron. Ya llego al yoga y digo, ok, yo no soy violento, yo soy casi un monje y yo nunca voy a mentir, ni voy a engañar a mi pareja, ni voy a robarme nada que no me han dado. Y de repente la vida me empieza a decir, ah, sí, no me digas con que ahora resulta que de la noche a la mañana tú te has vuelto un ser iluminado. No es cierto, Jorge. Sé congruente con quien eres y ve abrazando poco a poco tu proceso. Y después, de la nada, sin darme cuenta, un día regreso al karate. Regreso a dar de nuevo clases de karate, empiezo a abrazar ese camino, las enseñanzas del karate y hoy me voy dando cuenta cómo estas referencias no son ni positivas ni negativas, simplemente son referencias que te van marcando en la vida. Y por supuesto, muchas veces sueño y digo, me habré equivocado, debí haber sido licenciado en mercadotecnia, podría haber sido doctor, cirujano y ganar mucho dinero, pediatra. Pero resulta que yo nací para esto. Yo nací para esto, esto es lo que a mí me gusta hacer y hoy, aparte que ya tengo 52 años, ya no es momento de irme a estudiar para ser cirujano. Lo mejor que puedo hacer es hacer las paces con mi pasado, amar que soy maestro de yoga y de karate y vivir la vida que me queda, porque no me quedan muchos años. Pronto voy a dejar este cuerpo. Y ya luego veremos qué otra cosa hago. Pero esta fue mi vida. Y entonces a veces la ilusión también de acumular y de guardar para cuando yo sea grande, para cuando yo ya no pueda trabajar, pues también provoca agitación en la mente. Y ese se llama aparígraha. Esta creencia de que mientras más tenga yo, voy a ser feliz. Y esto la verdad es una mentira grande, no es verdad.
Nos da la ilusión de seguridad acumular, pero no tenemos ninguna garantía. Esto no es nada fácil, ya que acumular nos da la ilusión de seguridad, pero trata de recordar siempre quién eres y no te definas por las cosas que haces o tienes. Tú eres. Recuerda que la felicidad no está fuera. Soñar con todo lo que está pasando afuera no es el camino. Nada de lo que está pasando afuera te puede dar felicidad duradera. Nada de lo que está pasando afuera te va a salvar. Conéctate, concéntrate en dar sin esperar nada a cambio. Hablar, dar, moverse desde tu corazón, sin esperar nada a cambio. Compartir lo que puedas. Tú puedes tener todo lo que tú quieras, solo recuerda que cada acción tiene una consecuencia. Y muchas veces perdemos lo más valioso de la vida, que es el tiempo, por la ilusión de acumular.